diputadas, diputados, buenas tardes, compañeros, amigos de los medios, público que nos acompaña. Hace pocos días conmemoramos un acontecimiento trascendental de la historia de México, la instalación de la Convención Revolucionaria de Aguascalientes el 10 de octubre de 1914, asamblea que daba continuidad a la gran convención de jefes militares con mandos de fuerza y gobernadores de los estados, convocada por Venustiano Carranza, que decidió trasladarse de México a nuestra ciudad por considerar que Aguascalientes ofrecía mejores condiciones. Fue en nuestro emblemático Teatro Morelos, donde se reunieron los jefes y representantes principales de grupos revolucionarios para conformar un parlamento deliberativo, en donde los convencionalistas, con sus debates, lograron identificar y clarificar los principales problemas del país, proponiendo soluciones y sentando las bases para el programa de reformas político-sociales de la Revolución, aprobado en Jujutla, Morelos, en 1916, y por consiguiente sentando las bases de la propia Constitución de 1917. La convención fue, ante todo, un intento de negociación política entre facciones revolucionarias que en aquella época no se denominaban como de derecha o de izquierda, exponiendo cada facción sus razones, un esfuerzo por la construcción del Estado, el escenario institucional, en donde las principales corrientes revolucionarias midieron fuerzas políticas e ideológicas. Tomo esta parte de nuestra historia como un ejemplo de lo que podemos lograr como Parlamento, buscando como corrientes políticas un solo fin: el bienestar de los aguascalentenses, derrocando la dejadez de nuestro pueblo con acciones que propicien la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos. El diputado del Movimiento Ciudadano, su servidor, desde esta tribuna se propone que sean los propios ciudadanos con vocación democrática quienes dicten los asuntos a debatir y que participen como principales asesores en la lucha por sus derechos. Es con la sociedad, la que votó, pero también la que no votó, con la que esta legislatura está comprometida y no puede dejar deudas ni mucho menos dudas. En mi corta trayectoria política, primero como candidato a diputado local, después como presidente de mi partido en el Estado y recientemente como coordinador estatal de las candidaturas de los candidatos a legisladores en la pasada elección local, fui observando, viviendo y sintiendo las múltiples carencias y problemáticas de los pobladores del Estado. Desde el Salero de San Antonio de Peñuelas y desde el Salitre a los Aguilares, a lo largo y ancho de nuestro territorio, he tenido la oportunidad de estar frente a mis conciudadanos, quienes me han brindado la oportunidad de ser parte de este honorable Congreso, algo que tiene un valor incalculable para mi persona. Trabajaré incansablemente para que los reclamos ciudadanos de ya basta de ineptitud, de pobreza, de injusticia, de arrogancia, de cerrazón, de privilegios, de corrupción, de impunidad, de violencia y de monopolio del poder. Hoy hago mío ya basta de las y los ciudadanos que buscan las nuevas formas del quehacer político y que piden la desaparición del trato paternalista y clientelar que los gobernantes han dictado como solución a los problemas sociales tan conocidos, sobre todo en el sector más pobre y desafortunado que aún lastimosamente padecemos en nuestro querido Aguascalientes. En la tribuna más alta de nuestro estado, seré pujante promotor de la libre manifestación de las ideas, con respeto irrestricto a la opinión de los ciudadanos. Propiciaré que la convivencia civilizada sea la base del desarrollo democrático, evitando que la política sea solo de simulación y engaño. Por el contrario, y sin espejismos políticos, tomaré partido en el quehacer que me obliga a mis convicciones por una política que garantice la participación ciudadana, la igualdad de género, la facilitación y garantía de una igualitaria impartición de justicia, que evite la impunidad y la corrupción, que propicie la paz y la estabilidad social. Buscaremos en el trabajo de los
tres poderes, se logre la inclusión plena de ciudadanos de todos los sectores en el diseño de las políticas públicas para el bienestar social, empleo, salud, educación, vivienda, alimentación, recreación, etc. Es mi convicción que así, y solamente así, coadyuvaremos en el progreso de Aguascalientes. Este espacio será de los ciudadanos, hombres y mujeres que con la fuerza de la razón emprendan acciones particulares o colectivas para que sean ellos los que otorguen legitimidad a este ejercicio del poder político, revisando constantemente el comportamiento de estas legislaturas y buscando que los otros poderes se comprometan en la misma actitud. Ningún proyecto político puede prosperar y mantener vigencia si no tiene como sustento el interés a la verdadera participación de la sociedad. Si la existencia de una ciudadanía consolidada y participativa, la democracia corre el riesgo de devenir en una partidocracia o en un sistema oligárquico, donde el ciudadano únicamente sea objeto de retórica y lucro político. Dentro de la propuesta de mi agenda legislativa estará siempre presente el concesar con todos ustedes, compañeros y compañeras, una reforma social ligada indiscutiblemente a una nueva política económica que combata eficazmente la pobreza, respete cabalmente las libertades, fortalezca los valores democráticos y amplíe las oportunidades de movilidad social de las y los acicalidenses. Esta propuesta estará orientada a transformar la realidad, procurando obtener una economía fuerte, con poco endeudamiento y con gran capacidad de crecimiento armónico, que sea soporte material del bienestar colectivo y permita el desarrollo de una cultura cívica, en donde la solidaridad y la corresponsabilidad humanas sean sus fundamentos éticos. ¿Cómo dar mejores elementos y fortalezas al mando único de seguridad pública en su actuar diario contra la inseguridad? ¿Cómo ir desterrando la impunidad puesta de moda en las administraciones anteriores que se evidencian al paso del tiempo? Debemos evitar la discriminación y la violencia que agravan a la sociedad y lastiman particularmente a los más débiles. Por cierto, es en este sector de la población donde se reflejan los hechos que lastiman a la democracia, al pervertirla con el clientelismo electoral. Por otro lado, los ciudadanos, lejos de encontrar soluciones a sus problemas, buscan a los gobernantes en turno para la satisfacción de sus necesidades inmediatas, provocando que se nos perciba como parte de la escala más baja de confianza, credibilidad y eficacia, y muy a menudo se nos identifica como sinónimos de corrupción, abuso y atropellos. Les pregunto, compañeros legisladores, legisladoras, ¿por qué no cambiar desde ahora y darle un rostro más humano a la política y los debates, acuerdos y leyes que aquí hagamos? Los invito a que seamos aliados de la ciudadanía y cambiar la mala imagen que se tiene de los políticos y que desafortunadamente para este cuerpo colegiado nos dejaron como legado varias de las pasadas legislaturas. Logremos cambios trascendentales en nuestro actuar, compartamos el poder político, incorporando como un cuarto poder al poder ciudadano. Más allá de que esta legislatura observe y revise las obras públicas, el ejercicio presupuestal de los gobiernos municipales y estatales, es imperioso buscar la eficacia de la representación popular, recuperando este sentido que es el de la representación ciudadana. Este poder ciudadano requiere de instrumentos de participación y mecanismos de un verdadero control que sean aprobados por ley y en el cual participen ciudadanos de renombre de los sectores productivo, económico, social, de la academia y de la sociedad civil organizada. Esto ayudaría a que se subsane la deficiencia del legislativo en su responsabilidad de garantizar una eficaz rendición de cuentas. El objetivo sería el de la vigilancia autónoma, desempeño de los distintos órganos de gobierno y del ejercicio de los recursos públicos. Por lo que a un servidor respecta, dejo en mi primera intervención, la agenda legislativa que les pido
podamos revisar, enriquecer en el cotidiano trabajo que nos prepara en los próximos años. Me comprometo a revisar la agenda presentada por cada una de las fuerzas políticas representadas en esta soberanía y de manera muy respetuosa dedicarle mis observaciones, siempre pensando positivamente para buscar puntos de acuerdo, termino diputada, para buscar puntos de acuerdo, diferencias y coincidencias que nos lleven a esa impostergable tarea de obligarnos a ser una de las mejores legislaturas en la historia de Aguascalientes. ¿Qué esperamos, compañeros, compañeras, legisladores? La gente buena de Aguascalientes está observando nuestro desempeño. Ya estamos en movimiento. Los consensos nos esperan. Es cuanto, diputado. Gracias, diputado.